Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos en esta mañana de domingo, hermanos, una mañana un poquito fría. Bajó la temperatura en algunos estados de la República, casi en todo el país, y bueno, pues como que nos sorprendió un poquito también a nosotros. Y bueno, hay que tener cuidado en esta temporada invernal. Todavía no se acaba el invierno, hermanos. Hay algunos frentes fríos que están por entrar todavía y hay que estar preparados para no ser sorprendidos y sobre todo estar bien en nuestras vías respiratorias. Hoy no conviene enfermarse de gripa, ¿verdad? Toda gripa es COVID hasta que no se demuestre lo contrario, ese es el punto, ¿verdad? Entonces, mejor estar bien, mejor estar sanos. No se bañen con agua fría, ahorita las bebidas con hielo, mejor hay que evitarlas, etcétera. Cosas elementales que creo que contribuyen favorablemente a nuestro cuidado. ¿Cómo están? Gracias a Dios, gracias a Dios. Se les ven los ojos. Igualmente pues damos la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen por internet, en la transmisión por Facebook. Gracias a Dios porque estamos reunidos en esta mañana de domingo como iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, la semana pasada concluimos con una serie que tuvo por propósito mostrarnos la forma en la que un hijo de Dios desarrolla en forma real esta vida superior espiritual a la que fuimos llamados por la redención. Nada menos, tenemos a nuestra disposición el compendio general de la Escritura, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, trayendo iluminación al corazón, a la mente y a la conciencia, el consejo de la palabra de Dios. Tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, nos edifica, nos capacita, nos adiestra, nos hace versátiles para una vida espiritual correcta. Y en este contexto el Señor nos enseñó a la forma en que debemos de encarar los problemas para poder salir victoriosos de ellos. ¿Se acuerdan que vimos esto? El tema no es si tendremos o no tendremos problemas, siempre tendremos problemas. La diferencia es definida por la forma en que bíblicamente como hijos de Dios nosotros los encaramos. Y comentábamos algunos principios. Es necesario tener una posición adecuada, tener un amor adecuado, tener un gozo adecuado, tener una gentileza adecuada, tener un conocimiento adecuado. El fundamento de la enseñanza fue Filipenses 4. Recordamos esto, ¿verdad? Bueno, nada de esto, hermanos, va a ser posible para nuestras vidas si nosotros no tenemos un conocimiento adecuado de quién es Dios, un conocimiento adecuado de quién es Dios. De hecho, lo hemos comentado en diversos momentos, la vida del ser humano es el resultado directo del conocimiento que tenga de Dios, de la conceptualización filosófica que decida definir sobre quién es Dios. Tenemos el caso de los ateos, ha sido un ejemplo que hemos puesto a lo largo del tiempo. La forma de vida de un ateo es tal como si Dios no existiera. Entonces, hace como si Dios no lo fuera a juzgar jamás. Vive de tal forma como si Dios no existiera, convenciéndose de que no existe un Dios que le pueda juzgar en el futuro por la calidad moral y espiritual de sus decisiones, de sus acciones, de sus conductas. Su vida inmoral es literalmente carente de valores eternos, de valores espirituales. Su vida es una vida relativa, como si no existiese en forma absoluta Dios. Entonces, el resultado de la vida del ateo es tal precisamente porque ha decidido en su conciencia no creer en Dios. Nuestra vida, hermanos, es el resultado directo de lo que creemos de Dios o del conocimiento real, bíblico que tenemos de Dios. Por eso nosotros, como Iglesia de Jesucristo, el protagonista de nuestro estudio, ¿quién es? El protagonista, el eje central, la materia específica, el nodo, el ángulo, lo más importante de nuestra búsqueda y de nuestro estudio es Dios. Es la materia fundamental de nuestra vida misma y es el objeto de nuestro amor, es el objeto central de nuestro corazón. ¿Qué dice Mateo 22:37? Lo conocemos perfectamente bien. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo.
La Biblia entonces define la vida en términos de amar a Dios y en consecuencia de amar a Dios, por cuanto le conocemos, de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa información que nos da la Escritura es fundamental porque nos define que la capacidad afectiva de una persona, su habilidad para establecer relaciones correctas, afectivas, sanas, define esto en función de su relación genuina con Dios. Yo conozco a Dios, entonces tengo la capacidad, por ende, de conocer correctamente a mi hermano y por lo tanto a mi prójimo en general y por lo tanto de amarlo correctamente. La vida del ser humano se define, lo hemos comentado, en función de relaciones. Entonces, el amor que yo tengo hacia mi prójimo es proporcional al amor que tengo hacia Dios. De hecho, yo puedo manifestar confiablemente que conozco a Dios y amo a Dios porque mi relación con el prójimo es una relación saludable, es una relación sana, es una relación productiva, es una relación propositiva. De ninguna forma una relación carente de problemas o de dificultades o de desafíos. Los problemas siempre van a existir. Pero los problemas, comentábamos, no deberían de tener la capacidad de definir nuestro estilo de vida o nuestro estilo de relación con las demás personas. Yo puedo tener una circunstancia no resuelta con mi cónyuge, con mis hijos o con otra persona y esto no va a definir que yo ame o no ame a esa persona. Esa persona es amada por mí porque conozco a Dios y en consecuencia amo al Señor. Entonces, la calidad de relaciones afectivas que tengo con mi prójimo define o manifiesta, revela cuál es la calidad de relación que tengo con Dios. Si lo conozco, si lo amo o si en realidad no. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo puedes decir que me amas a mí si no me ves? Si tu prójimo, a quien sí ves, no lo amas. Entonces el Señor es absolutamente claro en su expresión. Una persona que no ama a Dios, siempre su vida afectiva con las demás personas va a ser destructiva, va a ser una relación cáustica, una relación tóxica, una relación no productiva. Se va a distinguir por el egoísmo, el materialismo, serán relaciones limitadas, de infidelidad, y esa persona va a generar relaciones siempre inestables. Serán relaciones lesivas, perjudiciales, y esto se dará en el matrimonio, en la familia, en la amistad, en el trabajo, en las sociedades, etc. Entonces, un sensor muy confiable para identificar o medir tu amor por Dios es la calidad de tus relaciones humanas. Si son afectivas, si son correctas, si son productivas, si son estables, si son equilibradas. Y de entrada, pues aquí el Señor ya comienza a confrontar nuestro corazón. ¿Cuál es la calidad? ¿Cuál es la condición de nuestras relaciones afectivas? Y creo que la evaluación tiene que ser hecha primeramente en el círculo íntimo de nuestro desarrollo social, que es la familia. ¿Cómo es tu relación en el matrimonio? ¿Cómo es tu relación con los hijos? ¿Cómo es tu relación con tus padres? ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? ¿Cómo es tu relación con los demás? Partiendo del nodo más importante de la vida social, que es la familia, y después pues en círculos concéntricos expansivos hacia las demás esferas de la sociedad. Decimos que amamos a Dios, hermanos, eso tenemos que demostrarlo a través de la real calidad de nuestras relaciones afectivas. Ese es un principio muy importante que hemos aprendido. Esto no es nuevo. Otro principio que hemos aprendido, hermanos, es que para amar a Dios hay una condición indispensable. Es un principio lógico, básico. Para amar a Dios es necesario conocerlo. ¿Cuál es el principio que hemos comentado, que hemos establecido, derivado de la Biblia a lo largo del tiempo? Es imposible amar a alguien que no conoces. Entonces, si la gente tiene una conciencia de la existencia de Dios, producto del uso natural y racional de su inteligencia, eso no significa que la gente conozca a Dios, y mucho menos que la ame. Tener conciencia de que Dios existe no es la igualdad de tu conocimiento de quién es ese Dios que existe. Tener conciencia de que Dios existe no significa que tú conozcas quién es ese Dios que existe. El punto es que si tú no conoces a Dios, no lo puedes amar. Un ejemplo básico que hemos establecido también es que, bueno, si tú fuiste abandonado de tus padres cuando eras un niño y a los 30 años de edad se aparecen y te dicen, somos tus papás,
bueno, seguramente tú no vas a experimentar un sentimiento de amor por ellos. Tú podrás experimentar tal vez desconcierto, curiosidad, indignación o indiferencia, pero definitivamente no vas a sentir amor porque no los conoces. Otro ejemplo que hemos establecido o ejemplo que hemos dado es que si tú quieres, por ejemplo, obtener un crédito bancario, lo primero que te van a solicitar, ¿qué es, hermano? Bueno, información sobre quién eres. De entrada, cómo te llamas, dónde vives, a qué te dedicas, a cuánto ascienden tus ingresos, qué propiedades tienes, si eres sujeto de crédito o no, cómo has manejado tus créditos históricamente. Una institución financiera tiene que saber quién eres para saber si eres confiable. No le prestan a cualquiera, sino a las personas confiables. Entonces, para poder amar a Dios y confiar en Dios, necesitamos saber quién es Él. Entonces, bueno, esto solamente es un ejemplo para poder definir esta verdad. Cuando la Biblia nos dice que nosotros tenemos que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, nos indica entonces que necesitamos conocer de forma gradual, creciente y cada vez más profundamente quién es Dios. De otra forma, hermanos, va a ser una imposibilidad para nosotros. Si el amar a Dios se mide en proporción directa del conocimiento que tenemos de Él, y en nuestro corazón, a pesar de que asistimos a la iglesia, a pesar de que nos llamamos cristianos, prevalece un amor y un deseo por las cosas del mundo, por las cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La explicación, hermanos, es muy sencilla. Es porque si conoces al mundo y lo que deseas son las cosas del mundo, es porque conoces al mundo y por lo tanto lo amas. Para conocer, para amar a Dios, tendríamos que conocerlo. Pero si tú prefieres inclinar tu vida hacia las cosas del mundo, es la evidencia de que lo que conoces, lo que conocemos es el mundo, pero no conocemos a Dios. Y por lo tanto seguimos amando al mundo con todo nuestro corazón, fuerza, mente y alma. Y seguimos justificando por qué optamos por las cosas del mundo en vez de optar por las cosas de Dios. ¿Por qué mundanalizamos nuestra vida espiritual en vez de que ésta gradualmente sea cada vez más carente de elementos del mundo? Más santa, más íntegra, más genuina, más auténtica. Continuamos mundanalizando nuestras relaciones, nuestra vida, nuestras actividades, nuestras decisiones, pequeñas proporciones y porciones del mundo en lo que pensamos, hablamos, decimos y hacemos, porque hay un afecto en nuestro corazón por el mundo. Y lo seguimos defendiendo y lo justificamos. Oye, ¿por qué oyes esto? ¿Por qué ves esto? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué decidiste esto? Y es que tú eres un exagerado. ¿Qué tiene de malo? Y una serie de justificantes que solamente dejan de manifiesto que hay un amor por sobre todas las cosas en el corazón hacia el mundo y sus cosas. Lo conocemos al mundo, amamos al mundo. Para poder amar a Dios de la forma en la que la Biblia nos llama a amarlo, con toda nuestra mente, alma, fuerza y corazón, necesitamos conocer profundamente quién es Dios. Nadie que no conozca a Dios entonces podrá confiar su vida a Él, hermanos. Nadie que no conozca a Dios podrá amarlo. Por lo tanto, una vida moralmente benéfica, espiritualmente productiva y con valores y virtudes eternas solamente es el resultado del conocimiento real de quién es Dios. Entonces, estos son principios que hemos visto. Otro principio es: no es suficiente con creer que Dios existe, es necesario conocer quién es ese Dios que existe. Y aun cuando podemos distinguir a Dios a través de la creación, es necesario conocerlo. Y la única forma de conocerlo es a través de lo que la Biblia nos da como información. ¿Qué nos dice la Biblia en Mateo 11:27? Nos dice lo siguiente: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, está hablando Jesucristo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hermanos, entendemos esto. A Dios no lo conocemos por nuestra capacidad intelectual,
A Dios no lo podemos llegar a conocer a través de las racionalizaciones que hagamos de nuestra perspectiva filosófica de Él. A Dios no lo conocemos por inteligencia. Por la inteligencia distinguimos que Dios existe, pero no podemos conocer a Dios por la inteligencia humana. A Dios lo conocemos a través de la acción directa del Espíritu Santo, de nuestro Señor Jesucristo, sobre la Biblia, retirando el velo que nos permite distinguir quién es ese Dios que existe, que siempre ha estado eternamente en el mismo lugar, pero no podíamos verlo porque había un velo que nos distanciaba de su conocimiento. Cuando el Señor Jesucristo, dice la Biblia, Él revela quién es Dios, significa que corre el velo, lo retira y nos deja ver al Dios que siempre había estado ahí, sempiternamente había estado ahí, pero nosotros no podíamos verlo, no podíamos conocerlo y por lo tanto no podíamos amarlo. Es necesario conocer a Dios para amarlo, pero para conocer a Dios y amarlo, quien nos lo da a revelar es nuestro Señor Jesucristo. La intención de Dios, hermanos, ha sido siempre estar cercano a los seres humanos. Esto también lo hemos estudiado. Y lo vemos claramente desde el mismo huerto del Edén. Dios establece su presencia en ese lugar que hemos definido. Era una especie de canal de comunicación donde Dios se comunicaba, Dios se manifestaba, Dios se revelaba a la conciencia del ser humano todos los días. El hombre peca, es sacado del huerto del Edén, es roto ese canal de comunicación y entonces el hombre deja de comunicarse con Dios y por lo tanto el hombre deja de tener un conocimiento correcto de quién es Dios. Pero el deseo de Dios continuó siendo el mismo, revelarse a los seres humanos, darse a conocer, estar cercanos a ellos. Y entonces vemos cómo Dios establece su presencia en el desierto con el pueblo de Israel en el tabernáculo de reunión. Posteriormente en la tierra prometida en el templo de Jerusalén. La forma gloriosa, hermanos, que ha dado redención al hombre, nacido del deseo de Dios de ser cercano al ser humano, es a través de Jesucristo, su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende al cielo, no nos deja huérfanos, sino que envía a su Espíritu Santo para que ahora more dentro de nosotros. Entonces vemos desde el mismo huerto del Edén una determinación firme de Dios de darse a conocer a los seres humanos, de permanecer cercanos a ellos, al punto de que por la redención hoy el Espíritu Santo no solamente está cerca de nosotros, sino que Dios en la forma de su Espíritu mora dentro de nosotros. ¿Cómo podría Dios estar más cercanos a los seres humanos sino morando dentro de ellos? Fíjate lo que dice Juan 14:15. El Señor Jesucristo dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El consolador, el Paracletos, hermanos, el Espíritu Santo, estará con nosotros ¿cuánto tiempo? Para siempre. El Señor tuvo que retirar al ser humano en el huerto del Edén por la pecaminosidad de este, y Dios es un Dios santo, santo, santo. El Señor se manifestaba en el tabernáculo de reunión de tiempo en tiempo, en el desierto, en el templo igualmente de tiempo en tiempo. El Señor Jesucristo hace patente la presencia divina, gracia y misericordia de Dios, su piedad a través de su persona misma. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios, y en esa personalidad física en donde quedó encubierta la divinidad del Padre, pero se encontraba dentro de la humanidad de Jesucristo, el Señor viene a hablarnos el Evangelio de la Gracia y una vez culminado hace su morada permanente, dice, dentro del ser humano por vía de su Espíritu Santo. Dice el verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 16:7 dice lo siguiente: pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendré a vosotros, mas si yo me fuere, yo lo enviaré. Entonces, Dios reside hoy en día dentro de la condición humana de las personas que hemos sido redimidas por la gracia. Fíjate lo que dice Santiago 4:8. Porque ahora que Dios reside en la vida del creyente, la siguiente información es importantísima. Dice lo siguiente: acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago, ¿a quién le está hablando en esta carta, hermanos, en esta escritura que fue inspirada por el Espíritu Santo? Esta carta no fue inspirada para el mundo pecador, para la gente que no conoce a Cristo. Esta carta no es dirigida a las personas que no han sido redimidas por la gracia ante la ignorancia del conocimiento de quién es Dios. ¿Recuerdas que el inicio de la carta define quiénes son los destinatarios? Los destinatarios son personas redimidas por la gracia que se encontraban cursando por diversas y profundas pruebas, y entonces el exhorto desde el inicio de Santiago por el Espíritu Santo a la iglesia es que no se desaliente, que no se desanime, sino que entiendan que las pruebas tienen el propósito de perfeccionar el carácter, de incrementar la paciencia, y que la paciencia genere la obra perfecta, un carácter cabal, sin que le haga falta cosa alguna al creyente. Por lo tanto, cuando Santiago dice en el 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores, estos pecadores no son los pecadores del mundo. ¿Quiénes son los pecadores de la iglesia? Los cristianos que continuamos pecando. A ver, ¿vinieron hoy los pecadores cristianos? A ver, los cristianos pecadores que vinieron hoy, levanten su mano. Pues Dios nos está hablando a todos entonces hoy. Sí, porque cuando leemos la palabra pecadores en este texto, podemos nosotros equivocadamente concluir que se refiere al mundo. No, hermanos, el contexto es la iglesia redimida, la iglesia cristiana. Aquellos que hemos sido llamados a encarar los problemas de la vida en la posición adecuada, con el amor adecuado, con el gozo adecuado, con el conocimiento adecuado, con la gentileza adecuada, pero que nos es imposible vivir la vida adecuada y encarar victoriosamente los problemas si no nos acercamos a Dios. Aun cuando Él mora dentro de nosotros en la forma de su Espíritu Santo, la Biblia nos dice: acércate a Dios para que Dios se acerque a ti. Limpien las manos, ustedes los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿A qué somos llamados, hermanos? A vivir una vida de santidad. Pero la Biblia nos exhibe esta realidad triste. Hay cristianos que pueden ver su vida redimidos por la gracia, pero secuestrados por el pecado, hundidos en la impureza, en el doble ánimo, con corazones fluctuantes. Hemos hablado en el pasado acerca de la cercanía con Dios, un tema importante, y es justamente lo que dice Santiago: acércate a Dios y Dios se va a acercar a ti. Y hemos visto que Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Pero quiero aclarar entonces esto, porque podría generar algún tipo de confusión. Hermanos, el concepto de cercanía y el concepto de intimidad. El término cercanía, en su definición general, nos hace pensar en algo que primordialmente se encuentra distanciado geográficamente de un punto. Cuando tú preguntas: oye, ¿qué tan lejos vives? No, pues yo vivo hasta el otro lado de la ciudad. Oye, entonces estás lejano, no estás cerca a tu domicilio, no estás cerca a tu casa. Uno de los motivos, entendemos, por los que ha descendido la afluencia congregacional los días miércoles, el estudio de mitad de semana, donde habitualmente asistían cerca de 50 a 80 personas, y hoy están asistiendo 15 personas a lo más, es porque consideran que la iglesia se encuentra lejana de sus domicilios. Es que la iglesia ya no está cerca. Cuando escuchamos hablar del término lejanía o cercanía, nosotros naturalmente lo asociamos con distancia geográfica. Y usando el término en ese sentido, entonces podríamos confundirnos creyendo que acercarnos a Dios implica que Él está lejos de nosotros. Y evidentemente no es así. ¿Por qué? Porque ya vimos que el Espíritu Santo nos habita. El Espíritu Santo nos reside. En otra escritura somos definidos como el templo del Espíritu Santo, la casa donde Dios habita. Y Jesucristo nos dijo, ahorita lo acabamos de leer, que el Espíritu Santo morará con nosotros ¿cuánto tiempo? Permanentemente. Y no hay forma de estar más cerca de una persona que morando dentro de la persona. Él está dentro de nosotros. Sin embargo, lo que ocurre en nuestra vida espiritual
es lo que obstaculiza la intimidad, la comunión con el Espíritu Santo. Y en ese sentido, cuando las cosas que vivimos, la forma en que pensamos, hablamos y nos conducimos no es gratificante para la santidad de Dios, entonces espiritualmente, aun cuando Dios mora dentro de nosotros, nosotros nos distanciamos de Dios. Se genera una distancia entre Dios y nosotros, aun cuando Dios mora en nosotros. Cuando Dios dice, acérquense a mí, Dios no está diciendo que vengamos a la iglesia necesariamente, o que vayamos a algún lugar en donde podamos encontrarlo. No, ¿por qué? Porque Dios está en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está diciendo entonces? Que tu corazón, hermano, hermana, sea leal a Dios, que tus lealtades se acerquen a Él, que tus afectos estén enfocados en Él, que tu búsqueda se asocie con Él, que tus intereses se dirijan hacia Él, que tu mirada no se encuentre puesta en lo material, sino en Cristo, porque Él es el autor y el consumador de la vida. Eso es lo que Dios nos está diciendo cuando establece en la palabra, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. No es un tema de distancias geográficas, es un tema de actitud del corazón, es un tema de convicciones espirituales, es un tema de focalizar nuestra vida centralizada en la presencia consciente de Dios, habitando dentro de nuestro ser. Entonces, la lejanía espiritual no se refiere a una distancia geográfica, sino a una distancia espiritual, emocional, afectiva de Dios y de las cosas que le agradan a Dios. Lejanía de Dios es una distancia espiritual de Dios, pero también de las cosas que le agradan a Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión que nos da la Escritura? La conclusión es que aunque el amor de Dios es un amor incondicional, porque sabemos que el amor de Dios es incondicional, o sea, no existían condiciones morales, espirituales ni físicas para que nosotros fuéramos el depósito del amor de Dios. No habían condiciones para ser amados por Dios. Sin condiciones, Dios decide amarnos por el puro afecto de su voluntad. Aunque el amor de Dios es incondicional, la cercanía a Dios sí es condicional, hermanos. Pastor, yo ya estoy decidido a tener una posición adecuada, un amor adecuado, un gozo adecuado, una gentileza adecuada, un conocimiento adecuado, encarar correctamente mis problemas. Pero hermano, entendamos esto. Esto requiere indispensablemente de ser cercanos a Dios. Y la cercanía a Dios está condicionada. Su amor es incondicional, pero ser cercanos a Él sí establece condiciones. Es condicional. Su intimidad con nosotros es condicional. Es decir, hay condiciones para poder disfrutar espiritualmente de la vida cristiana. Hay condiciones para poder disfrutar espiritualmente cercanía con Dios. Dios nos ama, el Señor nos ha salvado por gracia y permanecemos salvos incondicionalmente. Eso es una realidad. Gracias a Dios, la salvación no depende de nosotros para obtenerla ni para detentarla. Somos sostenidos por la gracia de Dios en ese sentido. Gracias a Dios, nuestra salvación no es condicional. Pero si queremos experimentar intimidad con Dios, cercanía, el calor de Dios, el abrazo de Dios, la ternura de Dios, el sustento de Dios en medio de la necesidad, la paz de Dios en medio de la aflicción, una mente equilibrada en medio de la conturbación y la inestabilidad, una expectativa cierta en medio de la incertidumbre. Si queremos nosotros experimentar la cercanía de Dios, necesitamos saber cómo es que Dios actúa
y cómo es que Dios opera en una relación conmigo. ¿Cómo es que Dios opera y cómo se relaciona con nosotros? Necesitamos conocerlo. Un escritor cristiano escribió lo siguiente, dice así: declaremos la verdad bíblica de que las experiencias más completas y dulces de la gracia de Dios y la cercanía de Dios serán disfrutadas por aquellos que diariamente se humillan y se acercan a Dios. Lo expresa muy bien, bíblicamente es correcto, está en el contexto de la verdad. Él dice: declaremos la verdad bíblica de que las experiencias más completas y dulces de la gracia de Dios y la cercanía de Dios serán disfrutadas por aquellos que diariamente se humillan y se acercan a Dios. Esa es una condición para experimentar cercanía con el Señor. Humillación de corazón ante Él. Fíjate lo que dice Juan 13:4. Una escena que hemos visto y que es muy ejemplificativa de esto que estamos estudiando. Entonces, todos queremos tener una vida espiritual superior, somos llamados a eso, no tenemos una alternativa distinta de parte de Dios. El Señor no espera otra cosa de nosotros, Dios no espera medianías ni insuficiencias en nuestra vida espiritual, pero es necesario que conozcamos estos principios. Necesitamos vivir cercanos a Dios. Dios debe de estar cercano a nosotros para que esto se convierta en una realidad de nuestra existencia. Dice Juan 13:4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú no me lavarás los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo vas a entender después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies entonces, sino también las manos y la cabeza. Fíjate lo que Jesucristo le está diciendo: si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y la palabra parte significa comunión. Continúa diciendo, Simón entonces responde: no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado, y este contexto de lavado o este concepto de lavado en el contexto escritural significa beneficiado por la redención. El que ya ha sido lavado para el perdón de sus pecados no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y ustedes están todos limpios, aunque no todos. Entonces, si esto lo está dirigiendo el Señor hacia una persona que sería plenamente depositaria del favor glorioso de la gracia, del favor de la redención, y a esta persona Cristo lo dice: ya estás salvado por la redención en mí, pero ahora necesitas continuamente lavar tus pies para tener comunión conmigo. ¿Qué significa entonces el lavamiento de los pies? Representa la necesidad continua de limpiarnos el pecado que cometemos y que ensucia nuestra condición espiritual delante de Dios. Una limpieza, hermano, que se da solamente por el arrepentimiento sincero, sensato, honesto, genuino de nuestros pecados ante Dios. Arrepentimiento de nuestros pecados. Porque sin esa limpieza, hermanos, es imposible mantener cercanía y comunión con Dios, aunque seamos redimidos por la gracia, aunque el Espíritu Santo permanezca permanentemente en nosotros. Sin ese arrepentimiento estaremos distanciados espiritualmente de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo, santo, santo. El amor de Dios entonces, hermanos, es incondicional, pero mi cercanía con Dios es condicional a mi arrepentimiento, a mi honestidad, a mi honra, a mi respeto y a mi obediencia hacia Él. El amor de Dios es incondicional. La redención en Cristo Jesús es incondicional. Una vez salvos, nuestra condición redimida permanece incondicionalmente, sustenta y sujeta de la gracia de Dios.
pero mi cercanía de Dios como una persona redimida por la gracia, habitada permanentemente por el Espíritu Santo, mi cercanía con Dios sí es condicional. Está condicionada a mi reverencia a Dios, a mi honra hacia Dios, a mi respeto hacia Dios, a mi obediencia a Dios y a mi arrepentimiento continuo por el pecado cometido. Eso significa lavarnos constantemente los pies delante del Señor. Estar limpios para poder tener comunión con Él. Ahora, por supuesto, esto involucra los medios de crecimiento espiritual que conocemos, hermanos. Evidentemente, la oración, la meditación, la vida congregacional. Pero aún podemos practicar estos hábitos espirituales cristianos e increíblemente continuar viviendo de forma autónoma e indiferente hacia Dios. Podemos definirnos como cristianos, venir a la iglesia, leer la palabra, eventualmente orar y aún así ser indiferentes hacia Dios. Un ejemplo de esto pues son quienes, después de haber experimentado un tiempo aparentemente serio de meditación escritural, un tiempo serio de instrucción congregacional, salen de aquí y sus conductas contradicen abiertamente lo que acaban de reflexionar. Ofenden al mismo espíritu que quieren edificar. Esto puede sucedernos a todos y es increíble. ¿Cuántos de aquí, no levantes tu mano, pero cuántos de aquí tenemos el bendito hábito de meditar la palabra de Dios? ¿Cuántos de aquí tenemos el bendito hábito de la oración? ¿Cuántos de aquí tenemos desarrollado el bendito hábito de la vida congregacional comprometida? Pero ¿cuántos de aquí, hermanos, cuando salimos de esos tiempos de aparente comunión e intimidad con el Señor, continuamos manifestando las mismas conductas que contradicen esa actitud aparentemente honesta de búsqueda de cercanía con Dios? ¿Cuántos de aquí, hermanos, continuamos ofendiendo el mismo espíritu que queremos edificar viniendo a la congregación? Hermano, esto es penoso, pero es muy frecuente y es muy común a todos nosotros. Es increíble que podamos tener esta dualidad en nuestra vida espiritual. Entonces, la condición es que asumamos de forma humilde la condición voluntaria de recibir el gobierno de Dios, la meditación en la vida congregacional, no solamente cuando estamos en esos tiempos de aparente comunión, sino todo el tiempo. El Hijo de Dios es alguien que se refiere a Jesucristo como su Señor, no solamente como su Salvador. Mi Señor, porque ejerce una hegemonía, un gobierno, define mi conducta todo el tiempo de mi vida, todos los días de mi vida. Y cuando nos equivocamos y cuando pecamos, porque evidentemente lo hacemos, es necesario que nos humillemos y digamos al Señor con honestidad: Padre, perdona mis ofensas, así como yo también perdono a los que me ofenden. Señor, perdona mi deuda continuamente. No es una deuda para salvación, es una deuda para comunión, es una deuda para tener cercanía con el Señor. Esta actitud humilde de arrepentimiento es una forma en la que prácticamente yo me acerco a Dios, y la Biblia garantiza que Dios se acercará a mí. Dios me habita permanentemente, pero puede existir una distancia espiritual, y la única forma de acortarla, eliminarla, para vivir en intimidad genuina y gozar de verdad del poder de la vida espiritual, la calidad de la vida espiritual a la cual hemos sido llamados, poder tener las convicciones que tenemos manifiestas en términos prácticos, evidenciar nuestro cristianismo a través de convicciones operativas en el ejercicio de nuestra realidad, es arrepintiéndonos del pecado, humillándonos delante de Él, obedeciendo su palabra, honrando su majestad, amando al Dios que decimos amar a través de manifestar con nuestro amor práctico las cosas que Dios ama. Amar a Dios, hermanos, significa amar las cosas que Dios ama, no evadirlas,
no repudiarlas, no darles la espalda. Así es como honramos a Dios. Dicho esto, quiero que veamos algunos versos que apoyan el hecho de que la cercanía a Dios, hermanos, es condicional. Primera de Pedro 3:7, por favor. Mi cercanía con Dios y la cercanía de Dios a mi persona es condicional. ¿Qué significa? Que si yo no cumplo el requisito, no cumplo la condición, Dios no será cercano a mí. Habrá una distancia espiritual entre Dios y yo. Dice así: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas. ¿Quiénes son ellas? Sus esposas. ¿Cómo tenemos que vivir los maridos con nuestras esposas? Sabiamente. ¿Haciendo qué? Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones, fíjate esto, para que tus oraciones, hermano varón casado, no tengan un estorbo. Para que tu oración a Dios, tu comunión con Dios, no sea estorbada. Entonces la Biblia no especifica de qué forma nuestra oración a Dios, nuestra comunión con Dios es estorbada, pero lo que sí nos dice es que nuestra oración es estorbada cuando nosotros somos ásperos, descuidados, poco considerados, poco tiernos, no amables en el trato a nuestras esposas. Ahí hay una condición. La cercanía con Dios es condicional y esta es una condición que si los hombres casados no cumplimos, no obedecemos, no honramos a Dios, obedeciendo este precepto condicionante, no tendremos cercanía espiritual con Dios, aun cuando Dios nos habite permanentemente en la forma de su Espíritu Santo. ¿Cuál encaramiento espiritual de los problemas? ¿Cuál resolución espiritual de los conflictos? ¿Cuál vida espiritual superior manifiesta a través de mi forma de vida si mi forma de vida se encuentra distanciándome de Dios por no ser obediente a un precepto que es condicionante de su cercanía? Este es un elemento condicionante. Yo quiero tener cercanía con Dios, que sea vigorosa la manifestación del Espíritu Santo, ya que reside permanentemente dentro de mí. Entonces tengo que cumplir esta condición, y la condición es que si estoy casado, el trato a mi esposa tiene que ser noble, suave, amable, considerado, tierno, gentil, como veíamos la semana pasada, porque la mujer está definida por diseño, y lo declara la Biblia, como un vaso más frágil. Esa es la ilustración. Y siempre que tú trates con aspereza una pieza más frágil, siempre la vas a romper. Si tú eres un esposo cuya esposa se encuentra rota en sus emociones, rota en su identidad, rota en su psique, rota en su estabilidad, rota en su seguridad, no hay forma en la que tú puedas establecer cercanía con Dios. Es imposible. Puedes venir a la congregación, puedes hacer que oras, puedes hacer que meditas la palabra, y todo eso que hagas será infructuoso, será estéril espiritualmente, porque no estás cumpliendo la condición que como marido tienes. La palabra estorbo significa, ya en el castellano, ekopto es el griego con doble K, ekopto, significa frustrar, cortar. Es el ejemplo de alguien que es estorbado para llegar a un lugar. No vas a poder llegar. ¿Te ha sucedido que quieres salir de la ciudad por la autopista siglo XXI a Morelia, Patzingán, algún punto, y está bloqueada la carretera? Ya sean los maestros, ya sean los traileros, está bloqueada la carretera. La ciudad queda sitiada, no puedes salir de la ciudad, está estorbado el camino de acceso a otras áreas, no puedes, aunque quieras y te esfuerces, no puedes, estás sitiado. Así queda la vida de un hombre, un esposo
sitiada cuando es una persona no amable, no gentil, no tierna con su mujer. ¿Qué significa esto? Bueno, aun cuando Dios oye y conoce todas las oraciones, Él no tiene la misma disposición hacia las oraciones que son hechas por hombres que han sido insensibles en el trato con sus esposas. No es que Dios no oiga tu oración, sino que Dios no quiere responder tu oración. Efesios 5:22 dice así: las casadas, ¿a poco creían que nada más era para los hombres? No, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Qué significa esto de como al Señor? Bueno, la palabra clave es como, precisamente porque no significa que tu marido sea el Señor, no, para nada. No significa que tu marido sea Dios y que tu marido por lo tanto sea infalible, no significa eso. Significa que de parte de Dios tu marido detenta una autoridad, es decir, lo divino en tu marido no es él, lo divino en tu marido es la autoridad que Dios ha decidido por soberanía delegar en él. Por lo tanto, cuando tu esposa te sujetas a tu marido, no te estás sujetando a la persona, te estás sujetando a aquello divino que el Señor ha establecido en tu marido, te estás sujetando a la autoridad de Dios delegada a través de la personalidad de tu marido. ¿Qué significa esto? Que el marido no tiene que ser infalible para que la mujer se sujete voluntariamente. De hecho, lo hemos comentado. La única condición, hermana, para que tú no te sujetes a la voluntad de tu marido es cuando la voluntad de tu marido te encamina a la comisión de un pecado. Ahí sí no, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, si esta definición, la decisión que tu marido ha tomado, encamina tu vida hacia el pecado, esa es una posibilidad, la única, para no sujetarte a tu marido. En lo demás, dice la Biblia, tienes que estar sujeta a tu marido, no por quién es él, sino por la autoridad que Dios ha decidido delegar sobre él. Te estás sujetando a lo divino. No que tu marido sea divino, pero su autoridad sí proviene de Dios. Por lo tanto, te sujetas a lo divino, a la autoridad. Y al hacerlo, te estás sujetando a Dios. El ejemplo que hemos establecido, hermanos, en la palabra la hemos identificado y lo hemos establecido como un precepto. Cuando Eva peca, cuando Eva desobedece en el huerto del Edén, ¿a quién desobedeció? ¿A Dios? Sí, claro, pero para haber desobedecido a Dios, primero ¿a quién desobedeció? A su marido. ¿Quién le instruyó a Eva a no comer del fruto no permitido? ¿Dios? No, Dios instruyó a Adán y Adán instruyó a su esposa. Para que Eva hubiera podido ser infiel a Dios, primeramente tuvo que ser infiel a su marido. Si ella hubiera sido fiel al mandato del marido, directamente hubiera permanecido en fidelidad a Dios. Entonces, la autoridad del marido, hermana, es una oportunidad que Dios le entrega a la mujer cristiana para poder mantenerse fiel a Dios. Y eso es una bendición porque te da protección. Entonces dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Entonces, hermanos, hermanas, si un hombre no trata con respeto y consideración a su esposa, y si una mujer no está sujeta a su marido, sus oraciones tienen estorbo. Porque una relación viva con Dios depende de la buena relación que tenemos con los demás. Tú estás casado, estás casada. Hoy en día entonces tu buena relación con Dios está circunscrita, depende directamente de la buena relación que tengas con tu esposo, con tu esposa. Jesús dijo que si tú tienes un problema con un creyente, lo primero que tienes que hacer para aproximarte y darle adoración es resolver ese problema con ese creyente. Por lo tanto, aquí encontramos otra condición. Dios nos habita permanentemente en la forma de su Espíritu Santo, pero se gesta una distancia espiritual, la cual no puede reducirse, no puede franquearse, no puede diluirse, a menos que cumplamos condiciones. Y esta es otra condición. Mateo 5:23 dice así: por tanto,
Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, es tan claro, hermanos, la evidencia de que nos encontramos cercanos a Dios es que tenemos relaciones correctas con nuestro prójimo. Tú puedes presentarte ante Dios en el altar, traer tu ofrenda de gratitud, tu ofrenda de alabanza, tu ofrenda de exaltación al Señor, aún tu ofrenda económica para el sostenimiento eclesiástico, y el Señor dice, nada de eso es contabilizado, nada de eso pesa, nada de eso que sacrificialmente presentas en una actitud aparentemente de fidelidad a mí pesa, ni cuenta, ni tiene validez si tú sabes que hay hermanos con los que te encuentras distanciado. Hay personas que tienen algo contra ti y no lo has resuelto. Lo que hagas es estéril, no suma, no pesa. No se encuentra dentro del grupo de acciones que están siendo vistas por el Señor, donde el Señor se gratifica y en aquel día, por tu fidelidad como Hijo de Dios en la tierra, en el tribunal de Cristo, el Señor entregará y distribuirá coronas y galardones. Y tú podrás decir en aquel día, Señor, pero es que mira, yo hice estas cosas, soy tu hijo, redimido por tu gracia. Y el Señor te dirá, sí, y habité dentro de ti de forma permanente por mi Espíritu Santo, pero estuviste distanciado de mí porque no te reconciliaste con tu hermano. Viviste en una pugna continua, una distancia constante. No hiciste todo lo que estuvo de tu parte para reconciliar afectiva y amorosamente la vinculación en el fundamento de mi redención por la gracia. Y ese, recuerden, es el amor adecuado. ¿Se acuerdan de estas dos mujeres, Síntique y Evodia, distanciadas, ambas cristianas? Ambas mujeres que combatieron junto al apóstol Pablo por la predicación del evangelio, pero estaban distanciadas por algún conflicto que la Biblia no menciona. Y entonces el Señor le dice a este hombre piadoso, a este compañero fiel, le dice, por favor, reconcílialas. Ese es el amor adecuado. El amor adecuado reconcilia. Y dice el Señor, mientras estés irreconciliado por la causa que sea, con un hermano, con tu prójimo, con cualquier persona, por demás está todo lo que hagas espiritualmente. Será, como hemos definido, una mera parafernalia, algo meramente externo y estético. El Señor dice, tú no sacrificas a mí lo que quieres, tú debes de sacrificar lo que yo establezco, que acepto por cuanto es digno. El Señor no acepta ofrendas que Él no demanda. El Señor no tiene alternativas en lo relacionado a la exaltación a su nombre. El Señor define cómo es exaltado, cómo es adorado. Y la adoración a Dios tiene un punto de inicio, la obediencia. Y si Dios establece esta condición para ser adorado y aperturar su corazón a la aceptación de esa exaltación y adoración, si no hay cumplimiento a esta condición, no hay tal adoración. ¿Estás distanciado, hermano? ¿Estás irreconciliado con alguna persona, algún hermano? Te quiero decir, qué bueno que estés aquí. Pero si crees que el estar aquí, haber hecho presencia en esta mañana por sí mismo es gratificante al Señor, no. El Señor te trajo para escuchar la enseñanza y que vayas, te arrepientas y te reconcilies en obediencia al Señor. Y entonces tu vida espiritual pese y valga para Dios. La evidencia de que nos encontramos cercanos a Dios es una relación correcta con nuestro prójimo. Fíjate lo que dice Efesios 5:18. Efesios 5:18, una evidencia de lo que estamos estudiando. Cuando la Biblia nos habla de la llenura del Espíritu Santo, de lo que hemos estudiado también en su momento, el año pasado y el año antepasado,
Dios nos llevó a ser muy enfáticos en la enseñanza sobre la llenura del Espíritu Santo. Dice así: no se embriaguen con vino, porque en esto hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es la instrucción aquí para los cristianos? Ser llenos del Espíritu Santo. Y ser llenos del Espíritu Santo, recordarán, no es otra cosa sino ser dirigidos, ser gobernados, ser impelidos, ser propulsados por el Espíritu Santo. Ser gobernados por el Espíritu Santo, ser direccionados por el Espíritu Santo. Como el viento que llena una vela de una barcaza y le da dirección, igualmente la llenura del Espíritu Santo es cuando la palabra de Dios, iluminada por el Espíritu Santo a tu mente, conciencia y corazón, termina dando la dirección a tu vida. Lo que significa, al igual que en Colosenses, ser llenos en abundancia de la palabra de Dios. Son dos elementos sinónimos. La llenura del Espíritu Santo y estar llenos en abundancia de la palabra de Dios son las mismas circunstancias, es la misma definición. Bueno, ¿cuál es el resultado de que estás cercano a Dios y Dios está cercano a ti? El Espíritu de Dios te llena, te conduce, te dirige, te guía y tú eres obediente a sus preceptos, y no hay otra forma de definir la cercanía a Dios y tu cercanía con Dios sino a través de esto, la palabra de Dios gobernando tu corazón. Bueno, ¿cuál es la evidencia? Dice el verso 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y después dice en el verso 25, maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Verso 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6, verso 1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 5, siervos, obedezcan a sus amos terrenales con temor y con temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos, con sus siervos, lo mismo, dejando de lado las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es también vuestro Señor y está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Te das cuenta? Es absolutamente claro, hermano, lo que Dios nos está diciendo. La relación con nuestro cónyuge, la relación con nuestros hermanos, con tu jefe, con tus empleados, la relación con tus autoridades, la relación con para quien tú eres autoridad, la relación con tu prójimo afecta directamente tu cercanía con Dios. Afecta directamente la cercanía a Dios. Primera de Juan 4:20. Dice así: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Habrá alguien aquí que pueda ser definido como mentiroso? Tu relación con el prójimo afecta directamente tu relación con Dios, y tu relación con Dios se evidencia directamente de tu relación con el prójimo. El Señor lo dice: si tú dices que amas a Dios, si tú dices que me amas, pero estás distanciado de tu hermano, hay fricciones, hay problemas no resueltos, hay situaciones enconadas, hay problemas que se han agudizado, que los han dividido cada vez más, la distancia es cada vez más grande entre ustedes, hay indignaciones más profundas, hay motivos crecientes para permanecer en esa condición irreconciliada. ¿Cómo vienes a decirme que me amas?, dice el Señor. Y no sé si para alguno de quienes hemos asistido en esta mañana ese es el mensaje central en su corazón. ¿Cómo vienes a decirme que me amas? Tal vez después del tiempo de alabanza y de adoración y la oración previa a la enseñanza hayan generado en ti, en tu corazón, la expectativa de que Dios se agrada de que estés aquí, de que Dios se agradó de lo que cantaste, aún de lo que pensaste y experimentaste durante el tiempo de alabanza musical. Pero es muy probable que lo que Dios te esté diciendo es esto: ¿cómo vienes a este lugar a decirme que me amas? Si estás aborreciendo a tu hermano, si tienes distancia con tu prójimo,
tienes conflictos, intereses personales que te han distanciado de Él, que te han llevado a aborrecer a tu hermano. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En Juan 14:5 el Señor Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, ese sí es un sí condicional. Si me amas, entonces la condición es que debes de guardar mis mandamientos. Entonces, lo que hacemos en horizontal, en nuestras relaciones en la tierra, afecta nuestra cercanía vertical con Dios. Y no es una cercanía o una lejanía geográfica, sino una intimidad espiritual que se disfruta, que se siente, que se experimenta de verdad. ¿Cuántos podemos dar testimonio, hermanos, de esa experiencia de cercanía, del calor de Dios, el abrazo de Dios, la plena conciencia manifiesta de ese sustento de Dios en nuestras vidas? ¿Y cuántos podrían decir: yo ya no siento eso, yo ya no experimento eso? Hace mucho tiempo que no experimento el calor de Dios. Siento a Dios como si estuviera distante. Me siento distante de Dios y oro y medito la palabra y vengo a la iglesia, pero no se logra reducir esa percepción de distancia entre Dios y yo. Siento a Dios distante. Y aun cuando continúes haciendo lo mismo, hermano, orando, meditando y viniendo a la congregación de forma asidua y comprometida, si tú estás conflictuado en el plano terreno con tus hermanos en la fe, con tu prójimo, quien sea, el Señor dice: esa distancia es infranqueable. Y por eso te sientes vacío, por eso te sientes seco. ¿Por qué vienes aquí a decirme que me amas? Ve y obedéceme. Obedéceme. Otro ejemplo de cercanía condicionada, Salmo 66:18. Salmo 66:18. Dice el salmista: si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. El salmista era consciente de esto. Si hay iniquidad en mi corazón, ¿y qué es iniquidad? Iniquidad significa pecado, maldad, malignidad, pensamientos, sentimientos y deseos perversos. ¿Cómo cuáles? Como la envidia, como la codicia, como el egoísmo. Si esas cosas están en mi corazón, el Señor no me va a escuchar. Ahora, ¿de qué habla este salmo? Que el salmista tenía convicción de pecado. Él sabía esto y conocía cuál era la respuesta de Dios a su pecado no confeso, a la impunidad de su pecado. Un pecado que permanece impune porque has decidido ocultarlo, resguardarlo y continuarlo practicando. Él sabía: yo sé que el pecado me distancia de Dios, por lo tanto, si yo decido permanecer con mi pecado, albergar en esa zona cavernosa la práctica de mi pecado en mi alma, yo sé que el Señor no me escuchará. Es decir, no va a atender mi oración. Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y esta palabra abominable es muy fuerte. El que aparta su oído para no oír la ley. ¿Qué significa esto? Es una persona que voluntariamente da la espalda al consejo de la palabra de Dios, al precepto bíblico, al mandato de Jesucristo. Una persona que escucha la ley pero le da la espalda, que voluntariamente hace caso omiso a la palabra de Dios, su oración también es abominable. Es decir, el que aparta su oído para no obedecer la ley
y continúa viviendo como él quiere, no como Dios quiere, a Dios esto le asquea. Eso significa abominable. A Dios le asquea, le repugna la oración hecha por la gente desobediente. La gente que permanece conscientemente en desobediencia, hermanos. Porque bueno, hay una desobediencia consciente y hay una desobediencia inconsciente. Y ejemplos hay muchos. Yo puedo ignorar que algo no es permitido y por lo tanto lo cometo. Ahora, ¿qué dice la ley? Un precepto legal es que la ignorancia de la ley no nulifica la acción de la misma sobre tu persona, no te exime de su cumplimiento. Un ejemplo que hemos dado: si yo me paso el rojo, el semáforo en rojo, porque del país del que vengo yo no sabía que el semáforo en rojo significaba alto y me lo paso, el tránsito me va a decir, bueno, le notifico, a partir de hoy usted tiene que saber que el rojo significa alto total. Pero no por haberlo ignorado no le voy a levantar su multa, porque la ignorancia de la ley no le exime de su cumplimiento. Pero bueno, hay un atenuante. ¿La atenuante cuál es? Que usted lo ignoraba, pero la multa ahí la tiene. Pero existe otro tipo de paga, otro tipo de penalización, aquellos que, conociendo la ley y sus consecuencias, voluntariamente deciden violarla. Por ejemplo, el homicidio imprudencial, hermanos, el homicidio culposo, cuando una persona mata a otra persona por accidente, por supuesto que perderá su libertad, estará 4 o 5 años en la cárcel. Pero una persona que estratégicamente hace la planificación para quitarle la vida a otra persona, este es un homicidio con las 3 agravantes de la ley: premeditación, alevosía y ventaja, y la pena va más allá de 15 o 20 años de prisión. La pena es mayor cuando conoces la ley y voluntariamente decides infringirla. Y eso es lo que significa: aparté mi oído de la ley. Mi oración es abominable. Cuando sé que estoy viviendo en pecado y aún así me atrevo a orar a Dios, dice la Biblia que Dios siente asco del desobediente consciente. Es abominable. Esta es una condición. Malaquías 2:13 dice así: esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar de Dios con lágrimas. Yo te estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cubren el altar de Dios con lágrimas. Es decir, llegaban al altar de Dios en el tabernáculo, en el templo, y se derramaban en llanto delante del Señor. Lloran y gimen porque Él no les presta atención a sus ofrendas ni las acepta con agrado. Y eso hacía que se conturbaran de corazón. Parecería que es el caso de hombres, de personas que son honestas, que son sinceras, que son íntegras, son genuinas, y Dios decide no aceptar la ofrenda. Pero ellos lloraban y gemían: Señor, ¿por qué? Si te lo vengo a entregar de todo mi corazón. Verso 14, claman: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. ¿De qué está hablando? Del matrimonio. El Señor fue testigo. El Señor estuvo presente. ¿En cuántos matrimonios, hermano, Dios está presente? ¿En cuántas celebraciones nupciales Dios está presente? En todas. ¿En cuántos votos matrimoniales entregados mutuamente Dios es testigo? De todos, hermanos. El Señor estaba presente, testigo de tus votos y los de tu esposa cuando los hicieron siendo jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que tú hiciste tus votos matrimoniales, y tú vienes de llorón, de chilletas, con tus lágrimas, ofreciendo un corazón lleno de adulterio, lleno de infidelidad, lleno de mentira, porque no has sido fiel a tu voto de permanecer con integridad, con lealtad, con tu esposa, hasta que la muerte los separe, en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Claro que en los tiempos buenos ser fiel es muy sencillo. En los tiempos malos se complica.
Y esos tiempos malos, muchas veces, a los hombres poco inteligentes espiritualmente, poco conocedores de Dios, les lleva a transitar por caminos falsos, caminos de mentira, que gratifican el alma, el cuerpo y la mente de corto plazo, pero las consecuencias son atroces. A caminar tras puertas falsas, infidelidad. Y la infidelidad, hermano, no tiene que consumarse en el plano de los hechos para que sea infidelidad. El Señor Jesús dice: basta con que codicies a otra mujer en tu corazón, ya fuiste adúltero con ella. Y vienes a gemir y vienes a llorar: Señor, ¿por qué? Y tal vez no es en el altar eclesiástico, tal vez es en tu casa, en tu baño, en tu regadera, en tu habitación. Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, ¿por qué? ¿Por qué las cosas no marchan? ¿Por qué todo va mal? ¿Por qué la distancia? ¿Por qué el caos familiar? Y no me oyes, ve mi corazón. Y el Señor dice: mentiroso, adúltero, fornicario, no has sido leal con la mujer de tu pacto. Y yo estuve presente y fue testigo cuando rendiste tu voto voluntario de fidelidad a esa mujer. Y esa mujer ha permanecido fiel. No vengas de chilletas. Arrepiéntete de todo tu corazón y camina por la senda íntegra. Entonces, cuando somos desleales en el matrimonio, cuando hay impureza, es imposible que seamos cercanos a Dios, que Dios esté cercano a nosotros, aun cuando permanentemente nos habite el Espíritu Santo, hermanos. Es imposible. Es una condicionante. Y si no la cumplimos, es imposible. Y esto se traspola pues a todos los pecados: insensibilidad hacia los pobres, corrupción, envidia, egoísmo, amargura, resentimiento, vanidad, gritería, etcétera. Todo esto, hermano, produce tristeza divina, tristeza en Dios. ¿Dios puede estar triste? Claro que sí. Claro que sí. ¿Dios puede no agradarse? Claro que sí. Pero el Señor no pierde su gozo. Fíjate lo que dice Efesios 4:22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense ya del viejo hombre, de la vieja mujer. Porque ese hombre viejo, refiriéndose a ti mismo, ¿no? Porque la vieja mujer, ahorita que lo dijo, lo incorporé, no lo dice la Biblia, han de haber pensado: pues yo ya me quiero deshacer de ella, pastor. No, no se refiere a tu esposa. El viejo hombre eres tú en el pasado, la vieja mujer eres tú, hermana, en el pasado. En cuanto a esa forma pasada de vida, tenemos que despojarnos del tipo de persona que éramos en el pasado, porque esa persona está viciada conforme a deseos que siempre eran engañosos, mentirosos, revestidos de aparente verdad, pero en la esencia eran mentirosos. Y lo que hoy tenemos que hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, es decir, el carácter de nuestra mente, la esencia de nuestra mente tiene que ser renovada y vestirnos de una nueva naturaleza humana, creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Ese nuevo hombre, esa nueva mujer es espiritual, es el resultado del nuevo nacimiento que experimentaste cuando tú te arrepentiste del pecado ante el Señor, ante la exposición del Evangelio, y reconociste que sin Dios estabas perdido, y entonces te acogiste a su obra en la cruz del Calvario, sabiendo que en esta Él te representaba, te sustituía y te expiaba del pecado delante de Dios. Cuando reconoces tu condición miserable, tu condición de pobreza y miseria espiritual, y entiendes que sin Cristo y su sacrificio estamos perdidos, entonces es cuando nos arrepentimos y viene esta renovación del espíritu de nuestra mente, este nuevo hombre, y por lo tanto ahora tenemos que vestirnos de acuerdo a esa nueva naturaleza, una naturaleza de justicia y de santidad en la verdad, por lo cual hay cosas que tenemos que desechar, hay cosas que son estorbo para tener cercanía con Dios.
Hay cosas que estorban nuestra oración, hay cosas que estorban nuestra comunión con Cristo y en consecuencia nos hacen sentir vacíos. Siento que Dios no me oye, siento que Dios me ha dejado, siento que Dios me da la espalda, me siento vacío, siento que no fluyo, me siento frío. Leo la Biblia y nada pasa, oro y nada pasa, vengo a la iglesia y nada pasa. Por esto, porque no has desechado estas cosas. Tenemos que desechar lo que estorba. Lo que estorba se tiene que tirar. Hace 2 años te compraste una bicicleta para hacer ejercicio en tu casa y sucede que nunca la usaste, se oxidó la cadena y el día que quisiste subirte tronaste la bicicleta y la tienes a la mitad del pasillo y es un estorbo y es basura porque no sirve para lo que fue diseñada y te sirve para colgar ropa sucia, ropa limpia, plancha, si es tu tendedero. Ahí están los calcetines, la ropa interior del marido, de los hijos, pero no sirve para lo que fue diseñada. Es un estorbo. ¿Qué tienes que hacer con esa basura? La tienes que tirar porque te está estorbando. Está estorbando. ¿Qué estorba nuestro pecado? La comunión con Dios, la cercanía con Dios. Verso 25. Por lo tanto, desecha la mentira. Es un estorbo. A ver, hermanos, ¿mentimos o no mentimos? ¿Mentimos o no mentimos? No, estás mintiendo. Claro que mentimos. Y mentimos con la mano en la cintura. La mentira es una de las prácticas más viciadas que como hijos de Dios seguimos practicando para salir del paso. Una mentirilla sin importancia, no le afecta a nadie, no le afecta a nadie. Te está afectando a ti, te estás robando la vida espiritual, te estás frustrando, estás en un foso cenagoso y el Señor no te va a sacar de ese lugar si no te arrepientes de ser un mentiroso. Mentimos con la mano en la cintura. No puede ser. No puede ser, hermanos. Entre los servidores de la iglesia, hermano, ¿por qué no se hizo esto? Y una mentira simple. Pero no es simple si esta te distancia de Dios. Es un estorbo. La mentira es algo que obstaculiza, es basura, está a mitad del camino y no te deja pasar en tu cercanía a Dios. Por eso tienes que desecharla, dice la Escritura. Hablen verdad, cada uno con su prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? Todos los que están alrededor tuyo, todos los que están cercanos a nosotros, con todos tenemos que hablar verdad. Nunca optes por una mentira simple para salir bien del paso, cuando lo que el paso requiere es la verdad. No sales del paso sino a través de la verdad. Usas una mentira simple, ya pusiste un estorbo en tu comunión con Cristo. Habla verdad con tu prójimo, aunque después de hablar la verdad tenga que ser acompañada con un perdóname, lo siento, fallé, pero te estoy diciendo la verdad. Y me pesa en mi corazón, pero no quiero estorbos, ni con Dios ni contigo. Habla siempre verdad con tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Entonces, cuando nos enojemos, ya lo hemos estudiado, no permitamos que los enojos se prolonguen en el tiempo, porque presentan un estorbo en la comunión con Dios. El que hurtaba no hurte más bien trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, no trabajar es un pecado y pone un obstáculo en tu comunión con Dios. ¿Tienes fortaleza en tu cuerpo? ¿Tienes claridad en tu mente? Tienes que trabajar. Somos llamados a trabajar denodadamente, sudar la camiseta, sacrificarnos, dar testimonio a través de un trabajo honesto, limpio, íntegro, esforzado.
No trabajar es un pecado y pone estorbo hacia la comunión con Dios. Trabaja a fin de que puedas compartir con el que tiene necesidad. No ser dadivosos, no ser generosos, es un estorbo en la comunión con Dios. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué significa corrompido, hermano? Corrupto. ¿Qué significa corrupto, hermano? Echado a perder. Cuando un pedazo de carne, un alimento, lo dejas fuera del refrigerador, se corrompe, se hace corrupto, se echa a perder, ya no sirve. Entonces lo corrupto está echado a perder, no sirve y además contamina. Esas son las palabras corruptas, las que están echadas a perder de origen. No hay nada que hacer productivo, ni bueno, ni benéfico. No hay bendición jamás en las palabras corruptas. Un hijo de Dios tiene que distinguirse por un lenguaje limpio. Aun cuando hayan palabras corruptas que son parte de la usanza del mundo, que son agradables al oído, pero son un contaminante para el corazón. No, hermanos, el mundo tiene que hacerse a nosotros y quedar sorprendido por la forma en la cual nos hablamos nosotros, cómo nos amamos. No adoptes palabras del mundo. El vocabulario, además, el castellano es amplísimo, es generoso, está lleno de expresiones verbales, llena de expresiones lingüísticas que denotan, que significan muchas cosas. Hermanos, ¿por qué utilizar las palabras corruptas del mundo? ¿Por qué? Porque es cultura del mundo, es cultura de la ciudad en la que vivimos. ¿Qué con la cultura? De la cultura solamente adoptamos lo que no es pecaminoso para poder llevar el evangelio de la gracia. Claro que el cristiano tiene que respetar la cultura, pero no el pecado de la cultura, para poder hacer eficaz la predicación del evangelio. ¿Cuántas palabras, hermanos, usamos corrompidas y creemos que no pasa nada? Creemos que no pasa nada. Hermanos, sí pasa. Pone estorbo a tu comunión con Dios y por eso dice la Biblia, deséchalas. Ahora no soy yo quien te lo está. Ay, qué exagerado el pastor. ¿Yo? Lo dice la Biblia, hermano. Las palabras corruptas las tienes que desechar porque son estorbo a tu comunión con Dios. Solamente habla palabras que sean buenas para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Fíjate, cada palabra que salga de tu boca tiene que estar llena de gracia y tiene que ser un factor de crecimiento espiritual, de edificación, de estímulo moral, de estímulo emocional, de estímulo mental. Palabras afirmativas, buenas palabras que edifiquen la vida espiritual de los oyentes. ¿Qué pasa cuando no hacemos esto, hermanos? Verso 30. Contristamos al Espíritu Santo de Dios, con el que fuimos sellados para el día de la redención. Estamos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habita permanentemente, pero no hay comunión con Dios. No hay cercanía a Dios. No hay fuerza vital, no hay vigor, no hay capacidad de resolución de problemas. Aunque eres cristiano, no estás en la posición adecuada, no tienes el amor adecuado, no tienes el conocimiento adecuado, no tienes la gentileza adecuada, no tienes el gozo adecuado. El Espíritu Santo está entristecido dentro de ti, una tristeza divina. 31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Para cuántas amarguras hay lugar en nuestra vida espiritual? ¿Cuántos pequeños espacios dejó Dios en la redención para que nos demos la oportunidad de estar amargados de vez en cuando? No hay espacio para la amargura. Ni siquiera para una pequeña amargura. Esta es mi pequeña amargura y es con la que he decidido vivir el resto de mi vida. ¿Por qué es mi amargura? Es mi amargura. No, dice el Señor, quítatelas todas. No hay espacio para la amargura en la vida del Hijo de Dios. No importa cuál sea. No hay espacio. Quítense todo enojo, ira, gritería.
A ver, matrimonios cristianos, no levanten la mano, pero ¿todavía hay gritería en tu matrimonio? ¿Hay gritos? Familias, ¿hay gritos en tu núcleo familiar, en tu casa? ¿Hay gritos con tus papás, con tus hijos, hermanos? El Señor dice, estás estorbando. Mi Espíritu Santo está contristado dentro de ti, te habita y te reside permanentemente, pero no tiene cercanía conmigo. Hay una distancia espiritual y es infranqueable. Dios te habla a gritos. ¿Tú te imaginas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la eternidad hablándose a gritos? Bueno, déjame decirte que la reproducción más idéntica a la relación tridimensional del Padre, Hijo y el Espíritu Santo sempiterna tendría que ser tu hogar. Si eres un cristiano, la reproducción más nítida de esa relación santa tendría que ser tu matrimonio, tu hogar, la relación con tus hermanos, con tus padres, con tus hijos. Tu hogar tendrá que ser una representación, una oficina diplomática del cielo en la tierra, no una oficina diplomática del infierno. Si Dios gobierna tu casa, aun cuando tu casa esté muy lejos del cielo, esa casa es una representación del cielo en la tierra. Así como la Embajada de los Estados Unidos. ¿Quién crees que gobierna en la Embajada de los Estados Unidos? El presidente de los Estados Unidos. Aunque esa oficina esté muy distante de la Unión Americana, quien gobierna es el presidente de los Estados Unidos en ese pequeño lugar. Representa el país del que procede. Aunque nuestra casa física esté muy lejos del cielo, hermanos, ahí si gobierna Dios, es una oficina que le representa. Se vive como Dios vive en la eternidad. ¿Qué gobierno representa tu hogar? ¿Representa el gobierno de Dios, el reino de los cielos o el reino de las tinieblas de Satanás? ¿Para quién estamos trabajando? ¿Para Dios o para Satanás? La contestación no está aquí, la contestación está en tu casa. Y entonces Dios dice, ¿por qué vienes aquí a decirme que me amas? Si tu casa es una oficina diplomática representativa de los intereses del reino de las tinieblas, ¿por qué vienes aquí a decirme que me amas? Arrepiéntete. Maledicencias, malicia. Antes dice, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, para poder atender al llamado que de Dios hemos recibido de una vida espiritual superior, que a su vez es el reflejo del reino de los cielos, en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, y que aperture el camino para una predicación eficaz del Evangelio de la Gracia, para que más gente pueda proceder al arrepentimiento y a la inserción a un estilo de vida espiritual superior y cumplir con la tarea que Dios nos ha dado en la tierra, que es pregonar el Evangelio de la Gracia, hablar las virtudes de Jesucristo. Para que podamos hacer eso, necesitamos afrontar la vida espiritualmente, estar en la posición correcta, tener el amor correcto, experimentar el gozo correcto, ser gentiles de forma correcta, tener el conocimiento correcto. Pero para que esto sea factible, necesitamos conocer a Dios, para amarlo y confiar en Él, y poder entonces, sí, hermanos, acortar y eliminar toda distancia entre Dios y nosotros y poder ser eficaces, vivir con gozo, vivir con paz, ser un reflejo de quien Dios es en esta tierra, encarar los problemas con victoria, anhelar vivir y vivir bien, hasta que Jesucristo venga por la iglesia. Tú no anheles el regreso de Cristo para que te saque del sufrimiento en esta tierra. Porque si tú quieres que Cristo venga para que ya no sufras aquí,
entonces tu motivación es equivocada. Tú debes de anhelar el regreso de Cristo para estar con Él, para verlo a Él, para amarlo a Él más. Pero si solamente quieres salir de aquí, que Cristo te lleve, que Cristo regrese, te lleve a su presencia, que ya se dé el arrebatamiento para dejar de sufrir en este valle de lágrimas, eres un egoísta. Cuando Jesucristo clamó, Señor, ya sácame del mundo porque se sufre mucho aquí. Cuando dijo Pablo, sácame del mundo, Señor, porque se sufre mucho aquí. Al contrario, Pablo, emulando a Jesucristo, reproduciendo la forma de vida de Cristo, imitando a Cristo, dijo, si quedarme aquí me es posible, lo prefiero, aun siendo mi ganancia estar con Cristo, prefiero quedarme aquí por la necesidad que ustedes tienen del conocimiento de Dios. Cuando ves a los hombres de Dios diciendo, Señor, ven para que dejemos de sufrir. No, hermano, esa es una justificante de tu pecado, una justificante de tu carnalidad, de tu desobediencia, de tu obstinación de permanecer en la condición en la cual tú has decidido permanecer, aun cuando Dios te está diciendo, arrepiéntete, obedéceme, reconcíliate, ama de forma adecuada. Ama de forma adecuada. Muere a tus intereses, vive para los intereses de tu hermano. No te consideres a ti por encima de los demás. Considera siempre a los demás por encima de ti mismo. Ten un concepto correcto de ti mismo y no más alto del que debas de tener. Y entonces tendrás una vida de paz, de gozo y de estabilidad. Y claro que querrás que Cristo regrese por amor a Él, pero preferirás permanecer para predicar el Evangelio, para que más gente se salve antes de que Cristo venga. Porque el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, hermanos, sino que Él no queriendo que nadie se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Si ese es el deseo de Dios, nuestro deseo tendrá que ser, mientras aquí permanezca, Señor, es para poder dar luz a los gentiles a través del Evangelio y una forma de vida espiritualmente superior, que la gente vea y que la gente anhele. Encarar mis problemas y ser victoriosos, aunque nunca se van a acabar los problemas, siempre ser victorioso en estos. Conocer a Dios, hermanos, para amarlo. ¿A través de quién? De Jesús. Para estar cercanos. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Pecadores, arrepiéntanse. Personas de doble ánimo, dejen sus caminos dobles, sean íntegros y vivamos para Dios. Porque si no, ¿qué venimos aquí a decirle a Dios que le amamos? Si no amamos al hermano que vemos. Vamos a orar. Bendito Dios, no hay forma en la que podamos evadir una percepción íntegra, divina de nuestras vidas. No hay forma de escapar de tu conciencia y del conocimiento tuyo. Nos conoces a cada uno de nosotros perfectamente bien. Y conoces que somos falibles, que somos débiles. Y eso lo sabes de la condición humana en general. La humanidad de todas las épocas ha sido débil. Pero también conoces la renuencia y la evasión voluntaria que hemos decidido tener de ti. La obstinación y terquedad por continuar en lo que creemos que es justo, aun cuando sabemos que es pecado. Conoces que hemos apartado el oído de la ley para no ser reprendidos en la conciencia. También conoces que somos conscientes del pecado y hemos decidido continuar en él, Señor. No hay forma de escapar de ti. También conoces, mi Dios,
Cuando el corazón impactado por la palabra, iluminada por tu Espíritu Santo, ha procedido al genuino arrepentimiento y se ha vinculado en integridad contigo, porque eres un Dios santo. También conoces cuando nos hemos gozado en la integridad de una comunión llena de gozo y del calor divino, llena de tu abrazo, llena de tu sustento y de la conciencia de que tú nos sustentas. También conoces cuando nuestro corazón se desborda en una auténtica gratitud humilde. Y también conoces que así es la única forma de vivir y de vivir bien. Por cuanto conoces nuestro corazón mejor que nosotros mismos, tu palabra penetra y parte y divide lo santo de lo profano, la verdad de la mentira, y no nos deja justificantes a nuestro alcance. Nos presenta desnudos ante ti, no para aplastarnos en la vergüenza, sino para tener la oportunidad de arrepentirnos y ser obedientes y cambiar, para acercarnos a ti y tú seas un Dios cercano, como siempre has querido serlo. Que no contristemos a tu Espíritu Santo. Que seas un Dios lleno de alegría en nuestro interior, y que esa alegría sature nuestro ser y no podamos ser otra cosa sino un reflejo de tu luz y de tu verdad. Señor, perdónanos, que no salgamos de aquí a entristecer el espíritu que hemos venido a edificar. Y si tu pregunta a mi corazón fue: ¿qué haces aquí diciéndome que me amas? Mi respuesta es: perdóname por mi hipocresía, por mi obstinación, por mi falso derecho, por mi indignación. Perdóname. Y seré obediente.